México cambia de presidencia, pero no se terminan los negocios con el gobierno cubano. Por eso es tan importante esta colaboración que tenemos con el gobierno de Cuba, porque en el último convenio, además de los 950 médicas y médicos que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando 2.700 de estas especialidades que les acabo de comentar, fundamentalmente de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias. Una investigación reveló que el gobierno federal pagó a Cuba más de 23 millones de euros por 610 médicos contratados para brindar servicios de salud en zonas rurales entre julio de 2022 y diciembre de 2023. El dinero fue entregado a la empresa comercializadora de servicios cubanos, S.A., mediante 3 convenios divididos en un lapso de 10, 2 y 5 meses. Este tipo de transacciones se suele realizar en absoluto secretismo, pero poco a poco algunos datos salen a la luz. Acompáñame que te explico lo que hay detrás y qué se puede esperar para el próximo periodo presidencial. Miguel Díaz-Canel fue uno de los primeros en llegar a México para la investidura de la nueva mandataria. Su recibimiento estuvo a cargo de quien asumirá próximamente la Secretaría de Salud del naciente gobierno. Pero ahí no queda todo. En julio de 2024, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Entre los temas abordados estuvo la posibilidad de mantener la exportación de médicos cubanos durante al menos el primer año de su mandato. Recordemos que durante su periodo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum rechazó las acusaciones de fraude relacionado con la contratación de médicos cubanos durante la pandemia de 2020. Según un artículo del diario Milenio, Sheinbaum afirmó que no hay nada que esconder. Pero una investigación reciente en México ha señalado que el gobierno mexicano y el de La Habana habrían llevado a cabo un fraude al presupuesto de salud por un total de 10.824.189 euros al contratar a 585 médicos cubanos, quienes supuestamente habrían trabajado sin la documentación requerida en el país. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador entonces? Dijo que era una iniciativa de la Ciudad de México. Dejó muy mal parada a la señora Claudia Sheinbaum. Se expuso de manera absoluta en una entrevista radial al actual director de Salud Pública de México, el señor Zoe Robledo, que aceptó que los médicos venían contratados y pagados por el gobierno federal mexicano. En 2024 tenemos más datos sobre estas transacciones. Ahora se sabe que 23 millones de euros fueron desembolsados por el trabajo de los profesionales cubanos, pero de esos 23 millones, se desconoce cuánto dinero se invirtió en el salario de los médicos, pues el procedimiento de contratación pertenece absolutamente a la empresa con sede en Cuba. Y de eso no hay información a la que se pueda acceder públicamente. Sin embargo, tenemos varias pistas. En junio de 2020, 2 fuentes dijeron a Diario de Cuba que de los $10.700 que paga como promedio el gobierno mexicano por cada uno de los médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio en la capital del país, el gobierno cubano solo les había dado $660 para 3 meses, el equivalente a $220 por mes. Los médicos van a recibir un salario y ese salario no se paga directamente al médico, sino que se paga a la comercializadora de servicios médicos, que es que él recibe el salario y le deposita en una cuenta en Cuba el 10% de ese salario al médico. El artículo del Universal también revela que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene registro sobre las unidades médicas en las que trabajan estas personas. En resumen, desde julio de 2022 hasta agosto de 2023 arribaron a México 809 médicos cubanos que fueron distribuidos en 15 estados, o al menos esto es lo que se ha podido recabar. El primer convenio de cooperación comenzó el 20 de julio de 2022. El organismo mexicano entregó a la empresa cubana una cuota mensual de 1.177.300 euros hasta el mes de mayo de 2023. Pero ahí no quedó todo. Se han
contratado un total de 806 médicas y médicos especialistas. Son 39 las especialidades, desde cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, nefrología, cardiología, neurocirugía, 665.194 consultas de especialidad, 42.600 estudios de ultrasonido, 38.600 sesiones de diálisis acompañadas por nefrólogas cubanos, 23.492 cirugías que sin la presencia de estos médicos no hubieran ocurrido. El acuerdo entre los gobiernos de México y Cuba ha desatado muchas polémicas en diferentes momentos entre los representantes del sector mexicano, quienes argumentan que este convenio beneficia económicamente al poder de La Habana a expensas de los profesionales locales. Desde el año pasado venimos denunciándolo. En aquel tiempo fueron 585 médicos, cubanos. Es realmente una simulación para dar dinero a un gobierno, pues impulsando una práctica que ha sido demandada ya en otras partes de América. Una publicación del diario El Universal refiere que hasta diciembre de 2023, al menos 48 especialistas desertaron de sus actividades por motivos que no se especifican. Es una trata de personas, es una esclavitud moderna, sin explicarte solamente que aquellos que puedan abandonar la misión y acceder a ser refugiados políticos o pedir algún tipo de residencia temporal o permanente en algún país, son alejados de su familia y de sus hijos por un periodo de 8 años. La exportación de servicios profesionales, especialmente en el ámbito médico, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para el gobierno cubano. Destacar que unido a este trabajo del sector de la salud, de nuestros especialistas, técnicos, licenciados en la patria, pues tenemos hoy también en 59 países del mundo más de 22.400 colaboradores. Varias investigaciones y denuncias internacionales advierten que el Estado cubano se queda con al menos el 75% de los salarios que los países receptores pagan por estos servicios. En esta investigación del Toque y en este video puedes ver cuál ha sido el modo de operar del gobierno cubano. La Organización Mundial del Trabajo dice que el salario es propiedad exclusiva del trabajador. La respuesta del régimen, documentada a la consulta de la Organización Mundial del Trabajo, fue de que los trabajadores médicos cubanos voluntariamente cedían una fracción de su salario para que ésta fuera donada para mantener el aparato de atención pública a el pueblo cubano, la mejora de las condiciones en las universidades y el mantenimiento y la ampliación de las instalaciones. No existe un solo antecedente de donación voluntaria. La ONG Prisoners Defenders denunció en un informe divulgado en 2022 que los galenos cubanos entraron a México en aviones militares sin pasar los servicios de inmigración y que reciben una parte ínfima de lo que paga México por la prestación. Las denuncias han escalado incluso hasta la Corte Penal Internacional. El tema está en la Corte Penal Internacional. Los países que están siendo cómplices de Cuba en esas violaciones de derechos humanos, en esos crímenes de lesa humanidad, algún momento van a pagar. Y es que además de tener que entregar al menos 3/4 partes de sus salarios, los profesionales de la salud cubanos que participan en misiones en el extranjero enfrentan una estricta supervisión y limitaciones en sus libertades fundamentales. Varios informes presentados ante la ONU alertan sobre los riesgos del trabajo forzoso y la esclavitud moderna en las misiones médicas cubanas. A veces llegabas y en el hospital tenías que quedarte durmiendo en la misma sala del hospital. Te ponen a alguien del partido para estar vigilándote o estar diciéndote lo que tienes que hacer. Alguien del Partido Comunista para que regresara a la misión. Y todo ahí es una amenaza. Si no haces una cosa, siempre se toman medidas contra ti. Algunos profesionales de la isla han llegado a trabajar en zonas de gran violencia y peligrosidad en suelo mexicano. Esta doctora llegó a México en diciembre para atender en el hospital de Uruapan, la 8ª ciudad más peligrosa del mundo. Pero aquí los extranjeros tampoco están seguros. A pesar de todo esto, mientras el país se sumerge en la más profunda crisis sanitaria, quienes gobiernan en Cuba siguen exportando médicos.
Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información, en 2022 había en Cuba 12.065 médicos, 7.414 enfermeros y 3.246 estomatólogos menos que en 2021. Un déficit que debe haber aumentado en medio de la mayor oleada migratoria de los últimos 60 años. Además de los profesionales que han dejado de formar parte del sistema sanitario, también hay que considerar a aquellos que están trabajando para el gobierno en el extranjero. Según datos oficiales, en 2023 esa cifra alcanzaba los 37.000. Con este contexto podemos preguntarnos, ¿queda algo del sistema de salud que la llamada revolución dice que es un logro en Cuba? Respóndeme en los comentarios, suscríbete y comparte este video para que pueda llegar a más personas. Y si consideras oportuno nuestro trabajo, puedes dejarnos un gracias monetizado en YouTube, estrellas en Facebook o una donación a esta cuenta de PayPal. ¡Chao!